Bendiciones, pueblo de Dios. Le habla esta su hermana Yolanda Fonseca. Y hoy es martes de crecimiento. Hoy es día donde nuestra iglesia Príncipe de Paz, localizada en la 190 de la Albany Street en Buffalo, Nueva York, y sus pastores Amanda y Gabriel Gautier abren todos los medios de comunicación para poder llevar a cabo la clase bíblica de esta semana. Y sin más preámbulos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestra vida, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por tu amor, por tus maravillas y tu grandeza. Gracias, Señor, por este día, el cual tú has sido bueno y donde hemos visto que tus promesas son renovadas cada mañana. Nos apropiamos de todas y cada una de ellas y te damos gracias. Te pido, Señor, que esta clase pueda ser dada tal y como tú las has dado, Señor, no las has dado para poderlo llevar a tu pueblo. Permita que sea de bendición. Permita que muchos vengan al conocimiento de tu palabra y puedan ser salvos. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes que nada, esta clase yo la quiero dedicar a nuestra pastora madre María Gautier, que hace poco fue promovida al cielo. Ella fue una pionera de esta clase como maestra de escuela bíblica en medio de las damas, en medio de la iglesia, y ya el Señor la llamó a sus moradas. Se nos adelantó y pues como un mérito, quiero dedicarle esta clase a ella, donde quiera que esté. Sé que ella se va a estar gozando, que todavía el legado continúa. Te amamos. Y hoy vamos a hablar sobre Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Y vamos a estar en Deuteronomios 18, 15 al 18. En el libro de Deuteronomios 15 al 18. Recordando que hemos venido en otras clases anteriores hablando sobre diferentes personajes en la Biblia, el cual pues lo tipificamos y lo cogemos como ejemplo como tipo de Cristo. Estuvimos hablando de Noé, estuvimos también hablando de Adán, de Noé, y por ahí seguimos, también estuvimos hablando, voy a verificar, hemos hablado de varios, de Melquisedec, también estuvimos hablando del el sacrificio que hizo Isaac con su hijo, el sacrificio de Isaac. También estuvimos hablando como un tipo de Cristo. En esa clase estuvo muy interesante. En la clase pasada estuvimos hablando sobre José como tipo de Cristo, y hoy vamos a hablar sobre Moisés. Vamos a estar hablando de diferentes personajes, cómo se presentaban un tipo de Cristo, abriendo brecha, abriendo camino para cuando Cristo viniera. Y vamos a leer en Deuteronomio 18, del 15 al 18. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él los hablará todo lo que yo les mandare. Bendito Dios. Y estamos hablando de Moisés, y estamos hablando de este pasaje de cuando Moisés subió allá en el monte Horeb, arriba, para que Dios le pudiera dar las tablas, ¿verdad? Las tablas de las escrituras. Y él estuvo allá arriba. El pueblo primero estuvo, el pueblo todavía estuvo, como decimos, ¿verdad?, en el buen español, refunfuñando de por qué habla contigo y no habla con nosotros, el por qué se te enseña a ti y no nos enseña a nosotros, por qué te muestra a ti y no nos muestra a nosotros. Y era un pueblo tan rebelde, tan rencilloso, que ellos pidieron poder ver el rostro de Dios y pudieron poder hablar con Dios, y Dios le mostró un poquito, un chinchín de su gloria, y fue tan fuerte que ellos no lo pudieron resistir.
Y es por eso que aquí dice, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera, porque el poder, la gloria, la unción y todo lo que conlleva ver el rostro de Dios era tan fuerte que ellos pensaban que moría y no se mostró en su totalidad. Y ellos pensaban que moría y ellos después dijeron, no, preferimos que tú, Moisés, continúes parado en la brecha entre nosotros y Dios, que nosotros te tenemos como profeta, para que nosotros no moramos. Y fue cuando Moisés fue y se lo dijo, habló con Dios, y es cuando le dice, han hablado bien en lo que han dicho, porque ellos no aguantaban, ellos no tenían ni idea. Muchas veces nosotros nos quejamos en lo espiritual, ¿por qué no me das o por qué no me quita? ¿Por qué no te muestra? ¿Por qué? Porque no tenemos idea de cómo va a ser cuando el Señor nos lo revele o el Señor nos lo dé. O tal vez no estamos preparados para lo que estamos pidiendo. Muchas veces exigimos, pero no estamos preparados ni mental, ni emocional, ni físicamente, ni espiritualmente. Estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que las cosas tienen que esperar. Prepararnos para recibir todo lo bueno. Y luego Dios le dice a Moisés, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. O sea, tú no vas a ser el único profeta, voy a seguir levantando profetas en medio de ellos, como te estoy levantando a ti. Y pondré mis palabras en su boca, bendito Dios. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Él hablará, él llevará a este pueblo a conciencia, él llevará a este pueblo a arrepentimiento. Era un pueblo sumamente rebelde, un pueblo que no se sujetaban, que ellos eran más por vista que por creer. Entonces es cuando ellos le piden a Moisés, sigue hablando con Dios, que Dios te muestre. Y ahí es cuando le dio los 10 mandamientos, cuando él baja de allá arriba. Y es cuando todo este panorama acontece en medio de Moisés, bendito Jesús. Las profecías bíblicas son absolutamente seguras y se cumplen con exactitud. Bendito Dios. Miremos aquí cómo se anuncia una de las más importantes relacionadas con el Mesías venidero. Y vamos a ver en el versículo 15, que es donde dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él escucharán. Ese versículo Moisés anuncia la venida del profeta. ¿Y quién? En verdad nuestro Señor no es un profeta más. Jesús no era un profeta más. Él no era un profeta más, sino la palabra misma, el verbo hecho carne. Y eso está en el libro de Juan 1:14. Jesús no era un profeta más. Jesús era la palabra misma hecha carne. Y eso lo vemos en el libro de Juan, en los evangelios de Juan del 1 al versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Bendito Dios. Esta promesa señalaba la venida del profeta de los profetas. Cristo Jesús, el perfecto revelador de la voluntad de Dios. Juan el Bautista dijo que él no era el profeta que habría de venir. Que no era el profeta que habría de venir. O sea, después de Moisés, ellos siguieron esperando a ese gran profeta que era la palabra misma hecha carne. Jesús fue profeta, fue salvador, fue sanador, fue suplidor, fue todo lo que Él es en tu vida y más. Eso fue Jesús. Por lo tanto, desde Moisés ellos siguieron esperando ese profeta de entre profetas. Y lo dice en el 15 cuando dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, de toda la comunidad judía. Como yo te levantará Jehová tu Dios, a él lo escucharán. Bendito Dios. Santo eres Jesús. Más bien anunciaba la venida de que él era más poderoso que él. Detrás de mí viene uno más grande, que yo no soy digno de atar sus sandalias, decía Juan. Le estaba muy claro que aunque él tenía muchos seguidores, que aunque él lo buscaba, aunque él predicaba, él sabía que él estaba abriendo camino
para el que venía detrás. Y él siempre estuvo claro eso. No me escuchen a mí, escuchen al que viene detrás. Bendito eres Jesús. También Pedro citó la profecía de Moisés, Pedro, y dejó ver que Cristo era su cumplimiento. Y eso lo vemos en el libro de Hechos 3:22 al 24, que Cristo fue la profecía cumplida de Moisés. Y aquí lo estamos viendo cuando lo dice, Dios le dice a Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese es el cumplimiento, bendito, cuando aparece y cuando viene Jesús. Cristo cumplió con esa condición, pues él es judío en cuanto a la carne, en medio de tus hermanos, porque él es judío. Él nació de en medio de ellos, en medio de ese pueblo. En la segunda parte del versículo que estábamos leyendo, Moisés se presenta como tipo de Cristo, al usar la frase como yo. Al usar la frase como yo. Un profeta. La primera parte, profeta de en medio de ti, en medio de los judíos, de tus hermanos. Y la segunda parte, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiré. Eso le decía él al pueblo. Entonces, ahí vemos el cumplimiento. Y ahí vemos que Moisés se presenta como tipo de Cristo, al usar la frase como yo, en su anuncio del profeta venidero, de que viene uno como yo y mayor. Bendito Dios. Pues, cuando se compara como yo, no quiero decir que Moisés se comparó con Jesús. No hay comparación. Se comparó en el sentido de profeta, de caudillo, de que iba a libertar en ese aspecto. Pero Moisés nunca se comparó en todo el sentido con Jesús. Jesús vino con todos los tesoros del cielo, con toda su realeza, a cumplir una misión. Y eso está claro. Esto no quiere decir que Cristo sería meramente humano como Moisés, sino que tendría su mismo oficio de profeta, es lo que le acabo de explicar. Además, el Mesías sería levantado por Dios, por el mismo Dios. Igual que Moisés fue llamado por Dios. Así como el gran yo soy, que él se dio a conocer a Moisés, llamó a Moisés, eso lo vemos en Éxodo 3:1, creo que fue. No, Éxodo 3:14, lo podemos ver, el que lo quiere escudriñar, cuando Dios lo llamó y le dijo, yo soy el gran yo soy, en medio de la salsa ardiendo, en Éxodo 3:14. Cristo es el gran yo soy, levantado sobrenaturalmente en Israel. Al final del versículo 15, que es lo que estamos leyendo, cuando lo dice, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Bendito eres Jesús. Moisés dice que el pueblo respetó. Moisés dice que el pueblo respecto al profeta, a él oiréis. Esta expresión no aseguraba que Israel aceptaría al Mesías, sino que establecía el deber que tendría el pueblo de escuchar su voz. A él oiréis. No estaban oyendo. A Moisés lo escuchaban cuando convenía, cuando no. Se levantaron muchas veces en contra de Moisés, de rebelión, que el por qué, que queremos, que ora para que nos den aquí, oren para que nos den allá. Un pueblo muy malcriado, ¿verdad? Que era un pueblo mimado por Dios. Era un pueblo con sus pataletas y sus malas crianzas. Pero no escuchaban al profeta, que era guiado por el mismo Dios, por la misma voz de Dios, por el mismo rostro de Dios. Entonces, como no lo escuchaban, pues entonces por eso es que en medio de, cuando termina el versículo, dice, a él oiréis. O sea, que a él escucharéis, a él debieron de escuchar, bendito Dios. A él oiréis. Esta expresión no aseguraba que Israel, ¿verdad?, lo estaba escuchando. Israel desobedeció ese requerimiento y desechó a su Salvador. Y eso porque quien conoce la historia lo sabemos. Los creyentes debemos dar crédito a las palabras de Jesús y hacer que moren en abundancia en nosotros. Que entre aquí y que aquí germine.
que entre aquí y que aquí prospere, que entre a nuestro corazón y que dé fruto de arrepentimiento, de gozo, de paz, de reconciliación, de todas esas cosas buenas, todos esos frutos del Espíritu y todas esas cosas buenas. Eso es lo que debemos de hacer, que more en abundancia en medio de nosotros. El versículo 16, como le estaba hablando, que dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, que fue en el monte Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que yo no me muera. Este versículo enseña que la venida del Hijo como el gran profeta sería acorde a lo que Israel pidió en Horeb. En Horeb. Fue tan terrible lo que se veía en el monte que aún Moisés dijo estar espantado y temblando. Y eso lo podemos ver en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos 12:21. Dice que es que nadie, yo no conozco a nadie que esté vivo, que haya dicho yo estuve en la presencia de Dios y que lo pueda contar. Porque es en plena presencia. Hay que han visto, sabemos que Dios, que Moisés le pidió a Dios: enséñame un chinchín de tu gloria. Y le dijo: párate en esa roca y mira por la rendijita. Y voy a pasar mis espaldas y te voy a mostrar un poquito. Y dice que cuando vio pasar las espaldas se quería morir. Dijo: estoy muerto. Cayó para atrás y dijo: estoy muerto. Porque es tan terrible el poder estar ante esa presencia que el mismo pueblo de Israel no lo pudo resistir. El mismo pueblo de Israel dijo: estamos muertos, no, sigue hablando con él y tú sigues. Y aún con eso, Moisés temblaba y estaba espantado de ver tanta gloria, tanto peso de gloria que había allá arriba. Así los creyentes debemos ser reverentes ante la majestad de Dios y no tenerlo como por cosa humana, por cosas que tal vez a veces vemos los fuegos artificiales, y esa majestad de los fuegos artificiales no se compara ni con ese chinchín que vio Moisés, ni con ese poquitito que vio el pueblo de Israel. Mucho más maravilloso. No, yo digo que la mente humana no tiene la capacidad de poder entender la gran majestuosidad de estar delante de la presencia del mismo Dios. Eso debe ser algo tan maravilloso que mis palabras ahora mismo no dan, se quedan cortas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser reverentes. Hay veces que en medio de la iglesia, en medio de un culto, en medio de un hogar, en medio de nosotros mismos orando, sentimos esa presencia, sentimos ese gozo, que es cuando cantamos, oramos, cuando cantamos, reímos, temblamos, lloramos sin parar. Y es un gozo tan hermoso que hablamos lengua y no queremos parar, que queremos bailar y no queremos parar, danzar, no queremos parar. Y es tan hermoso. Y eso es un poquitito de ese toque de la gloria de Dios. Eso es un chin-chin, como decimos en el buen español, en el buen puertorriqueño. Eso es un chin-chin, de ver un chin-chin de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que tener reverencia cuando vemos un hermano o cuando nosotros mismos estamos ante esa presencia. Sentir y no juzgar, deleitarnos. Yo me deleito cuando veo a alguien danzar, cantar, llorar, temblar, hacer lo que sea, porque identifico que está siendo tocada o tocado por el mismo Espíritu. Y no soy quien para decir: mira cómo hace, o por qué hace eso, o esta sí, esta no, o este sí, este no. No, es una reverencia, porque el mismo Dios tocando un poquito con su dedo, tocando con su toque de amor a cada vida, consolando, levantando carga, haciéndonos ver que nos ama, haciendo ver que nos levanta la carga, haciendo ver que todavía sigue a nuestro lado, que no estamos solos ni solas y que podemos continuar creyendo y confiando en Él. Por aquel temor, los israelitas pidieron que no hablaran a Dios, que no hablara a Dios directamente con ellos, porque tuvieron ya esa experiencia, sino que le hablara a Moisés y luego él le dijera lo que Dios había dicho. No es lo mismo, como dice, llamar al león que verlo venir.
No es lo mismo llamar al gato que verlo venir, ¿verdad? O al perro bravo que verlo venir. Hay otro refrán feo, pero yo no lo uso. No es lo mismo. Ellos quisieron vivir la experiencia que estaba viviendo Moisés y no saben que solamente Dios tiene trato. Para tú poder tener ese trato que tiene el otro, tú te tienes que meter. Para tú tener la experiencia que está teniendo el otro, porque también te toca a ti, también tú tienes derecho a tener esa experiencia que tiene el otro y vivir esos tratos que tiene el otro, pero tú lo tienes que buscar. Sentado en la iglesia o sentado mirando, jamás. Que llegaste a tu casa y no volviste a la iglesia hasta el otro domingo, no oraste, no ayunaste, no abriste la palabra, no hiciste nada, jamás vas a tener ese trato que tú deseas en aquel o en aquella que tú deseas tener. Y esto son relaciones con Dios. Cuando tú te fuiste a casar con tu esposa o tu esposo, hubo unos tratos, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, se fueron conociendo y se iban enamorando, se llamaban, se escribían, salían, compartían. Esos son tratos. Con Dios es igual. Tú quieres enamorarte de Dios y que Dios te dé. Sal con Él, enamórate con Él. Vete a citas con Él. Vete a un café con Él. Habla con Él, ayuna con Él, ora con Él, lleva tus problemas con Él, gózate con Él y vas a ver cómo Dios te da. Pero no porque estás yendo a la iglesia y te estás sentando y estás tratando de hacer las cosas bien y verdad que bueno, pero no estás buscando más allá, no va a ocurrir nada en tu vida. Y te vas a pasar toda la vida admirando a aquel o aquella que sí Dios tiene un trato más porque se está esforzando. Por lo tanto, eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos querían de lo que tenía Moisés. Ellos querían lo que estaba pasando con Moisés. ¿Y por qué a ti, no a nosotros? ¿Por qué te habla a ti, no nos habla a nosotros? Queremos que Dios nos hable. Y no hizo más que Dios decir, dile que sí, reúnelo que les voy a hablar. Y no aguantaron. No pudieron, y eso está en el libro de Deuteronomio. Los invito y se los doy de asignación para que escudriñen y vayan un poco más allá de cómo fue que Dios tuvo este trato con el pueblo. Y no hizo más que hablar y ellos se murieron. Ellos decían que ellos sentían tantas cosas que ellos se creían que estaban muertos. Entonces, es por eso que le dicen, espérate, Moisés, dile a Dios que qué bueno que trató de hablar con nosotros, pero mejor que te siga hablando a ti, que nosotros vamos a escuchar. Y eso fue lo que hizo, en Éxodo 20:19, eso fue lo que hizo. El pueblo tuvo temor de morir por ver aquel gran fuego de la gloria divina. Es que vuelvo, yo no conozco a nadie que pueda decir yo estuve delante de la presencia de Dios, porque está Jesús y está Dios. Yo estuve delante de la presencia de Dios, yo vi en su gloria y aquí estoy contándolo. Si alguien sabe, pues me disculpo, pero yo todavía no he escuchado nada, porque el que está delante de la presencia del Padre es porque ya Dios lo llamó, es porque ya Dios le dijo sube acá, pero no conozco un vivo que todavía que haya pasado por esa experiencia única, bendito Dios. La venida del Hijo del Hombre es acorde a aquella necesidad, que Dios enviara un mensajero de su verdad al pueblo. Por eso podemos decir que Moisés es un tipo de Cristo, porque Moisés se paró entre el pueblo y Dios. Y Cristo se paró entre el pueblo y Dios, entre sus hijos y Dios. Y él hizo la obra como lo hizo Moisés. Moisés lo llevó, lo redargulló, trató de que este pueblo andara correcto, que se salvaran, que hicieran las cosas bien, llevarlo a la tierra prometida. Jesús hizo lo mismo para que nosotros alcanzáramos salvación. Predicó 3 años de su vida. Nos llevó a la verdad, nos llevó a creer en que hay un reino más allá, que Él era un príncipe enviado del mismo Dios, que Él era el Salvador enviado por el mismo Dios a morir por ti, por mí, porque no lo merecíamos. Por lo tanto, Moisés es un tipo de Cristo. Bendito Dios. Cristo es el profeta por excelencia. De todos los profetas que podamos mencionar, mira que hubieron profetas maravillosos y aún en nuestra época todavía los hay. Cristo sigue siendo el profeta por excelencia. Y con su muerte y resurrección,
nos dio vida en abundancia. Eso está en el libro de Juan 10. Nos dio vida en abundancia. Los creyentes debemos tener un sentido de gratitud hacia Dios, bendito Dios. Y entonces, en el 17 nos dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, y el 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él los hablará todo lo que yo les mandare. Ahora vemos cómo la petición del pueblo de Moisés era algo acoplado al plan del Padre, ¿verdad? De enviar a un hijo como fiel vocero de su palabra. No te preocupes porque tú sigues siendo el vocero, pero dile que yo voy a levantar a alguien en medio de ellos. Yo voy a mandar a alguien en medio de ellos y a él oirán. Y a él oirán, bendito Dios. En el versículo 17 que leí, Moisés oyó la voz de Dios en respuesta a la petición del pueblo de Israel. Él escuchó. Debemos aprender que oír la voz divina fue un requerimiento para los profetas auténticos de la Biblia. Tenían que discernir esa voz divina para ellos poder ser el vocero en medio del pueblo. La comunión con Dios que se requería en aquellos mensajeros nos enseña la importancia de acercarnos al Señor para ser sensibles a su voluntad. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios para ser sensibles, para escuchar su voz, para cuando nosotros podamos dar la palabra que se nos da o para escuchar la palabra que se nos da. Tenemos que acercarnos a Dios para nosotros saber que es el mismo Dios hablando en nuestras vidas. Los siervos del Señor que están dedicados al ministerio de la palabra deben cultivar su tiempo a solas con el Señor, de modo que puedan dar el alimento a tiempo. Eso está en Mateo 24. Y no solamente los profetas tienen que dedicarle tiempo a Dios a solas, tú y yo. Como yo voy a saber que ese profeta trae una palabra de Dios para yo reconocer que es Dios? Si yo no conozco al que me está hablando, y en este caso estoy hablando de Dios. Si viene alguien que yo conozco y me dice, te voy a hablar de parte de Dios y te voy a decir esto y esto, ¿cómo yo voy a saber si yo no conozco a quien me está mandando el mensaje? Yo conozco al que me lo está dando, pero no al que me lo envía. Entonces, si yo no saco tiempo con Dios y yo no me enamoro de Dios y yo no me enamoro de la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a saber quién es el que me lo envía? ¿Por qué Él me está hablando de la manera que me está hablando? ¿Quién es Él? De oídas te había escuchado y ahora mis ojos te ven. ¿Y cómo nosotros podemos ver al que nos envía el mensaje? Cuando estamos solos, cuando estamos tristes, cuando estamos en luto, cuando hemos perdido cosas materiales o físicas, cuando estamos enfermos, cuando estamos que ya no podemos más con las situaciones, cuando el sacar una palabra de nuestra boca cuesta, por depresión, por ansiedades, por tantas cosas que existen en el mundo. Y cuando yo le pido a Dios que venga y que actúe en mi problema y Dios lo hace, yo me tengo que enamorar del que Él lo hizo. Yo tengo que agradecerle al que Él lo hizo. Si le agradezco a alguien que viene y me da $10, o que viene y me da pompa a mi trabajo, o viene y me arregla mi carro de gratis, si yo le agradezco, es inmortal. ¿Cómo no le voy a agradecer a Dios que un día me salvó? Que un día me sanó. ¿Cómo yo no le voy a agradecer a Dios que un día vino y me levantó la carga y me dijo, tú no estás sola, yo te amo? Que un día me consoló, me suplió en medio de la necesidad. ¿Cómo yo no lo voy a conocer? Tengo que conocerlo, tengo que pasar por mis procesos para enamorarme de aquel que me está llamando, de aquel que me habla, de aquel que me susurra al oído, que estará conmigo hasta el final de los tiempos. ¿Cómo no lo voy a conocer? Pero si tú no te das a la tarea, porque a veces pensamos, me sanó, yo me lo merecía, está bien, para eso él está, yo soy su hija, él lo tiene que hacer. Y tenemos esa mente mezquina, esa mente limitada, esa mente pequeña, que creemos que todo no lo merecemos y que Dios tiene que hacerlo porque Él es Dios y porque Él lo tiene que hacer. Pues entonces no vamos a conocer quién me está mandando el mensaje. Y a lo mejor son mensajes importantes, mensajes
Bueno, a lo mejor no son mensajes importantes, mensajes que te cambiarán la vida para bien. Pero si yo no lo conozco, a veces recibimos una carta en el correo y decimos, ¿y quién me escribió? ¿Y quién es esta? ¿O quién es este? ¿Pero por qué dice esto? Yo no entiendo. Tienes que conocer el remitente, el que te lo envía. No el que lo trae, no el cartero, sino el que te mandó la carta, no el cartero. Entonces tenemos que enamorarnos, sacar tiempo con Dios, como los profetas lo hacen, que se meten con Dios y cuando Dios le habla. Yo recuerdo en una ocasión que yo fui a un retiro de jóvenes. No, yo estaba en Puerto Rico, un retiro de jóvenes grande a nivel de isla. Y yo trabajé como consejera. Y yo estaba pasando por una situación muy grande en medio de la iglesia, muy grande, con un líder de los jóvenes. Y yo decía, Señor, háblame en el retiro. Y yo estaba trabajando como consejera. Háblame en medio del retiro, Señor. Quita la carga, ayúdame. Tú sabes que lo hago por amor, que me gusta. Cuando llegó, nosotros los consejeros nos sentábamos aparte. Y los jóvenes estaban pues sentados en sus lados. Cuando llega la predicadora, se sienta donde nos estábamos sentando todos los consejeros. Pero ella se sienta en la parte de atrás. Y estábamos cantando en medio del devocional. Yo estaba como en la segunda fila, ella se sentó como en la cuarta, en la quinta fila para atrás. Y estábamos cantando. Yo sentí que alguien me dijo, Yolanda. Y yo volteo. Y cuando yo volteo, mi mirada se cruza con ella. Y ella me estaba mirando así. Fija, nos encontramos los ojos. Y yo decía, oh, ¿quién será ella? Pues entonces me volteo y sigo cantando, pero bajo mi cabeza y digo, debe ser la predicadora. Ay, Señor, si te placiera hablarme. Yo no había terminado de hablar. Si te placiera hablarme. Y ella voló al lado mío a hablarme, a orarme y a hablarme. Y ella me dice, después que me dio palabra de parte de Dios, consuelo, esperanza, ánimo, ella dice que ella, cuando estaba orando por este grupo que era a nivel de isla, era un retiro de la Iglesia Discípulos de Cristo de jóvenes, cuando ella estaba orando por este grupo, ella dice que Dios le mostró muchos nombres, pero también le mostró muchos rostros. Y que se acuerda de todos los nombres porque ella los escribió y se acuerda de los rostros. Y que uno de los rostros era el mío. Cuando yo miro para atrás, que ella me ve el rostro, que fue el primer rostro que ella se acordó que Dios le mostró, ella se asustó. Porque ella dijo, Señor, tú me la mostraste. Por eso yo escuché que me llamaron, pero no fue ella, porque Dios no le mostró mi nombre, le mostró mi rostro. Cuando yo miro para atrás, que yo escucho que dicen Yolanda y a mí nadie me llamó, la música estaba allí al lado y nadie de los consejeros me había llamado y yo escuché clarito Yolanda. Cuando yo miro para atrás, ella me estaba mirando. Con esto le digo, hermano, que los profetas se meten con Dios para que Dios le hable sin duda, para que Dios le muestre sin duda, como le mostró después el Señor. Pues en el altar ella siguió llamando los nombres y eso fue terrible, eso fue terrible. Con esto le digo que si los profetas se meten